Hola de nuevo, gente. En esta ocasión les quiero contar de una experiencia que tuve cuando viví en lo que se podría llamar una casa embrujada. Eh, Eso fue en Cajica, un pueblo a las afueras de Bogotá, Colombia. Una casa de 2 pisos grande. Eh, um, Tomamos en arriendo con mi papá un apartamento del segundo piso con vista hacia la calle. Cuando llegamos ahí, pues todo parecía normal, un sitio agradable, tranquilo. Eh, ya pues pasaron unos 20 días y hasta el momento no había ocurrido nada fuera de lo normal. Hasta que, bueno, las cosas comenzaron a suceder poco a poco. Por lo general eso es lo que suele suceder en los lugares donde se dice que asustan o que alguna entidad se aparece. Muchos piensan que cualquiera que vaya en cualquier momento del día, eh, pues que va a pasar lo que se cuenta de este lugar o que lo van a asustar, pero no en todas las ocasiones es así. Por lo general hay espíritus que se empiezan a manifestar poco a poco. Se hacen notar con pequeñas señales a medida que van tomando fuerza con la atención que nosotros le prestamos y, y la energía que se acumula en el lugar, pues cada vez se van haciendo más fuertes los acontecimientos. Como les decía, ya habían pasado unos 20 días y todo transcurría normal, hasta que pues el primer día que pude notar la actividad fue una mañana que estaba desayunando con mi padre en un comedor de vidrio. Estábamos tomando caldo y café. Mi papá estaba enfrente mío, eh, tomando pues caldo. Él tenía su mirada fija en el plato, concentrado, tomando su desayuno. Mm, yo estaba pues también tomando caldo, pero poco más con la mirada dispersa en, en la sala, en el entorno, en la ventana, cuando de repente, de reojo, pude ver como el, el pocillo donde estaba el café se deslizó unos 2 centímetros. Luego de ese movimiento quedé un poco desconcertado y me quedé observando el pocillo. Cuando me quedé observándolo, este pocillo se deslizó nuevamente unos 2 centímetros y finalizó con un tercer movimiento de lado. Esa fue la primera vez que noté la actividad. Ahí yo pude notar que en la casa había algún espíritu o que algo se quería manifestar para mí, porque a pesar de que mi papá estaba desayunando enfrente de mí,
él no notó ninguno de los tres pequeños movimientos. Bueno, transcurrieron unos días, como una semana. Entonces, cuando yo me quedaba solo en la casa, tenía la costumbre de apuntar al televisor con el control para marcar repetidamente un botón, el cual refleja el número del canal en el que está. Yo lo pulsaba muchas veces, solamente como una manía, y se aparecía y lo quitaba, y aparecía y lo quitaba este número del canal. Y así se generó un hábito con este botón, y todos los días lo hacía muy rápido. Hasta que unos 3 días después, yo estaba mirando estaba mirando televisión en la habitación, solo, cuando este número del canal comenzaba a aparecer y desaparecer repentinamente, tal cual como yo lo hacía con mi hábito, muchas veces, de una manera muy acelerada. Así continuaba un rato y luego se detenía. Yo primero pensé que tal vez había pues estropeado el botón del control con el que aparecía este número, de tantas veces que yo lo oprimía. Pero bueno, luego varias veces al día ocurría lo mismo, y así sucedió. De ahí en adelante siguió sucediendo pues muy seguido, hasta cuando mi papá se encontraba pues mirando televisión conmigo, solo que él no caía en cuenta de aquella falla, no le prestaba mucha atención. Bueno, pues así continuaron los días, y pues con cosas así como estas, se empezó a manifestar pues esta entidad o presencia. Habían dos habitaciones, en una dormía mi padre, en la otra yo. Teníamos una sala muy amplia y el techo de la casa era de madera. Entonces, siempre pues en las noches o en las tardes, yo escuchaba como si alguien caminara, en particular como si fuera una persona pequeña que caminaba por aquellas tablas del techo. Pues también, cada día se hacía pues más frecuente esta actividad en el techo, hasta que un día, pues ya cansado del ruido, decidí subirme trepando una ventana, y pues llegando hasta el techo por una abertura que había. El techo quedaba pues como en B, así que había un espacio abandonado donde había sobre todo mucho polvo en la parte de arriba. Se veía pues un gran espacio de techo que estaba encima de la sala. Al costado derecho estaba mi habitación, había un muro con una pequeña abertura, como una puerta pequeña donde dejaba ver
pues el tablado que estaba sobre mi cuarto. Entonces decidí cuidadosamente caminar sobre aquel tablado, alumbrando con la linterna de mi celular. Pues miré hacia encima de mi habitación y no había otra cosa más que polvo. En el tablado que estaba situado en la parte de arriba de la sala, el cual pues era un espacio bastante amplio, intenté avanzar un poco hasta llegar al fondo, pero pude llegar un poco menos de la mitad porque habían muchos obstáculos que me impedían continuar, como pues la tubería eléctrica, madera, entre otros. El caso es que la luz que alcanzaba a llegar hasta el fondo, lo que pude ver, pues realmente no pude observar algo que estuviera fuera de lo normal. Entonces, pues decidí bajarme y pues concluí que en el techo pues no había nada, a menos de que uno pudiera llegar meticulosamente a cada esquina de cada rincón de ese techo para descartar si a lo mejor hubiera algo allí. Así continuaron los días y cosas como estas seguían ocurriendo todos los días. Ruidos en el techo, el número del televisor, de vez en cuando se movían objetos pequeños como cargadores, cables que estaban en alguna mesita, pero no les prestaba mucha atención. No me imaginé que más adelante esto se pudiera convertir en algo un poco más fuerte. Así que continuaron los días y llegó aquel día en que llegué muy cansado de la calle. Estaba dando una vuelta en, en las calles. Llegué muy cansado. Eran como las 7 de la noche. Tenía la luz prendida y me recosté un poco eh, en mi cama, mirando hacia el techo. Y de pronto vinieron a mi cabeza 7 imágenes muy extrañas. 7 imágenes con detalles que realmente lo ponen a pensar mucho a uno sin encontrar al final una explicación razonable para estas cosas. Recuerdo que fueron 7 imágenes las que cruzaron por mi cabeza, de las cuales solo recuerdo 3. Pensé en anotar lo que había visto, pero me confié de que tal vez al otro día recordaría aquellas escenas, aquellas imágenes, y no las anoté. Luego, pues, haciendo memoria, recordando, solo me pude acordar de 3 de estas imágenes. Una de ellas, pues en una de ellas lo que vi fue como si fuera un mundo o un gran espacio donde lo único que se veía
Era como el suelo adoquinado, digamos, con ladrillo, y en algún lugar de todo este vacío, donde solo se veía ladrillo, cada piso de ladrillo, había una escalera negra de metal que como que subía un poco, luego giraba y subía un poco más, como si estuviera diseñada para subir un piso. Esa imagen pues realmente es algo pues muy misterioso. Es una escalera negra metálica en la mitad de la nada prácticamente. No sé qué explicación podría tener eso. Son imágenes con acertijos muy difíciles de resolver, creería yo. Otra imagen fue que de repente veía todo negro, negro, donde lo único que había en este espacio eran como unas pelotas verdes que rebotaban y flotaban en el espacio vacío y en la oscuridad. ¿Qué significa esto? Realmente no tengo ni la menor idea. A pesar de que uno trata de encontrar una explicación razonable a este tipo de cosas, pues imágenes como estas solo podría ser resolvidas por un experto en temas como estos. Y la tercera imagen que me acuerdo, pues era que había una casa muy humilde que no tenía puertas, era como las paredes de ladrillo, y en todo el centro de esta casa, como si fuera una sala, estaba un señor gordo, gordo, no tanto obeso como si tuviera problemas de salud, sino era, yo de inmediato cuando vi esta escena lo comparé de inmediato, lo asimilé con un Buda gordo. Era tal cual las características de un Buda gordo: calvo, sin camisa, que estaba frente a una tina donde se encontraban dos niños con las mismas características, tomándose pues un baño mañanero. Eh, Estaban esas tres personas, el señor y los dos niños gordos, similares a Budas. Y se veían muy felices, muy contentos. Esa imagen, la conclusión que puedo sacar de esa imagen, o lo que entiendo, es que se trata pues de algo bueno, ¿no? De abundancia. Los Budas gordos y felices significan siempre abundancia. Y pues las otras cuatro imágenes, a pesar de que intenté
varias veces recordar me fue imposible. Bueno, cosas así seguían pasando en esta casa. En esa casa en total viví unos 10 meses solamente. Lo que yo recuerdo también es que en el tiempo que yo viví en esa casa con mi padre, pues en esos días yo fumaba un poco. Y como estaba en una habitación de la parte de adentro, que era la mía, no tenía por dónde botar el humo hacia la calle o por una ventana. Y la única solución que yo vi fue aventar el humo por un hueco que, que había en el techo. Y cuando yo fumaba, tomaba lo que era pues la parte transparente de un esfero para poder botar todo el humo por este pequeño hueco y que el humo se quedara en la parte de arriba para que mi papá no se diera de cuenta, porque pues yo tenía unos 16 años y a mi papá no le gustaba que yo fumara. Creo que una de las cosas que pudo haber provocado también a esta entidad a manifestarse pues de maneras diferentes y tan fuertes fue que a lo mejor o le gustaba o no le gustaba mucho el olor de este humo que yo vertía en la parte de arriba, el cual era mucho porque en ocasiones fumaba y fumaba mucho, pues debido a una depresión que yo tenía en ese entonces. Bueno, todo lo que ya me había pasado, pues ya estaba un poco acostumbrado y pensé que solamente seguirían pasando cosas así, no les presté mucha atención. Luego, un día, llegué también muy cansado de afuera. Mi papá no estaba. Ya eran como las 9 de la noche, estaba temprano. Y encendí el televisor. Lo encendí un momento, ya llevaba unos 15 minutos viendo televisión y de repente se apagó el televisor. Luego pues volví a prender el televisor. No sé, duró prendido nuevamente como 30 minutos y lo volvieron a apagar. Así que dije como, bueno, ya creo que mejor me voy a dormir. Así que ya no prendí más el televisor y me dispuse a dormir. Me estaba acomodando en mi cama, apenas acabo de recostar mi cabeza sobre las almohadas, me había tapado un poco, cuando ¡pran! Me jalaron de los pies hasta llegar a la mitad de la cama. Realmente fue un momento tenso. Nunca antes me había pasado algo como esto. Sentí que una fuerza extraña, la persona que estuviera ahí, el espíritu, el ente, me tomó de los pies y me jaló muy fuerte. Sentí que él lo hizo sin ningún esfuerzo hasta dejarme a la mitad de la cama.
Eso, por supuesto, sí, sí me asustó un poco, pero luego de, luego de que me jalaron de los pies, el miedo que me provocó este jalón de pies se convirtió como en un ataque de ira por todas las cosas que me habían pasado en esa casa. Y pues ahí fue donde yo exploté y, y pues prendí la luz y empecé a tratar muy mal a este espíritu. Le dije muchas groserías, todo lo que se me cruzaba por la mente, y le dije que yo no le tenía miedo, que yo estaba vivo, que él no lo estaba, que yo podía hacer cosas que él no podía hacer, que si pensaba que solamente moviendo cosas de la casa me podía intimidar, pues le dije que eso no me intimidaba y yo empecé a botar algunas cosas, mostrándole que yo también podía pues botar las cosas que yo quisiera con más fuerza que él, y lo reté muchas veces a que que siguiera apagando, prendiendo las cosas, que rompiera todo lo que quisiera, que tirara todo lo que quisiera al suelo, porque yo ya no le tenía miedo. Y le pedí con esa furia que tenía del momento que, que si era tan valiente esta entidad, lo que fuera, que se me mostrara, así fuera la cosa más horrenda que pudiera existir, que no le tendría miedo. Y que si era tan temible este demonio, lo que fuera, tan malo, que se volviera tangible para hacernos daño mutuamente, porque yo no le tenía miedo, tenía demasiada furia en ese momento y por eso me comporté así. Dije todo lo que dije, hice todo lo que hice para provocar al espíritu, pero realmente no tuve respuesta alguna. Todo lo contrario, sentí como si este espíritu se hubiera calmado o desaparecido, o si se hubiera intimidado un poco por el comportamiento que yo tuve. Con todas esas cosas y muchas más, recuerdo que también le dije que si seguía molestándome hasta llegar al punto de que él me pudiera tal vez asesinar de alguna manera, yo juraría que si llegaba a morir y me dirigía hacia el otro plano, lo buscaría a él y lo atormentaría o buscaría la manera de vengarme por lo que me estaba haciendo. Esto fue pues todo lo que yo le dije a este espíritu y muchas otras cosas más que en ese momento de rabia, de explosión le dije y que ahora no recuerdo en su totalidad. Bueno, pasaron 2 días y todo se había calmado. Ya no escuchaba ruidos en el techo, nada se movía. Todo tipo de actividad había cesado.
Pensé que por haber hecho esto, este temible espíritu se había ahuyentado o que se había rendido. Luego, eran como las 2 de la tarde, 2 días después de esa fuerte pelea, entré al baño también estando solo en la casa, y escuché una voz que venía de una esquina, de un rincón, una esquina superior a un costado de la ducha, donde había una pequeña abertura en ese baño como cuadrada, donde había un cierto espacio de luz, había espacio entre las dos casas, y sentía que los ruidos venían de ahí. Entonces yo me quedé mirando un poco, escuchando tranquilamente lo que pasaba, y empecé a escuchar una voz como una voz violenta, desesperada, una voz que era hostil, y que algo me decía y no le escuchaba muy bien, hasta que, bueno, seguí escuchando, y con toda la rabia que yo tenía a ese espíritu, le dije en voz alta que si podía hablar bien, que yo no le entendía nada. Empecé a decirle: hola, hola, habla bien, de una manera ofensiva. Y este espíritu loco me dijo: ¡coma mierda! Realmente esa palabra la escuché muy claro, esta voz muy agresiva. Realmente entendí que pues era un espíritu que me quería echar de la casa, un espíritu que llevaba mucho tiempo en este lugar y que al parecer echaba a cualquier habitante nuevo que se posicionaba en esta casa, porque esta casa, este apartamento en particular, por lo general tenía un aviso de se arrienda o se vende en la ventana de la calle, pero nadie sabía por qué. Luego de que este espíritu me dijera que comiera mierda, yo lo insulté, y tal vez se ofendió un poco más. Se acercó a mi oído, tratando de meterse en mi cabeza, y me gritó nuevamente con esa voz hostil: ¡lárgate! Así me dijo. Realmente era una voz de un demonio, algo psicópata, algo loco, perturbado, tal vez atormentado, por razones que desconozco.
Luego de esto, de este último enfrentamiento con el espíritu, eh, bueno, decidimos ya con mi padre que nos íbamos a mudar de esa casa. Y así fue. Al mes nos mudamos de esta casa. Y luego del último enfrentamiento, ya todo tipo de actividad cesó. Todo se calmó nuevamente, volvió a la normalidad, tal vez porque el espíritu sabía que nosotros nos íbamos a ir de esta casa y que ya lo dejaríamos solo nuevamente en su territorio. Bueno, y devolviéndome un poco, cuando todo esto estaba ocurriendo, también recuerdo que en una ocasión bajé con mi padre como a eso de las 6 de la tarde. Abajo en el primer piso había una panadería. Mi padre entró a comprar cosas y a charlar con el señor de la panadería mientras yo lo esperaba sentado en una silla que estaba en la parte de afuera mirando hacia la calle. En el tiempo que duramos ahí, yo recostado en esa silla muy tranquilo, eh, me quedé mirando fijamente hacia un punto, hacia una casa prefabricada que quedaba al otro lado de la calle, hacia la derecha, exactamente a unos 50 o 70 metros de mi posición. Estando yo profundamente hipnotizado viendo esta casa, en un momento vi que un pequeño conejo blanco estaba caminando sobre el techo de la casa. Este conejo blanco realmente estaba vivo, o al menos así parecía. Un conejito que cabía en las dos manos de un hombre. Conejito casi recién nacido o con un mes de nacido. Muy pequeñito, muy bonito, que caminaba sobre el techo de esta pequeña casa prefabricada. Realmente se me hizo muy raro, no me dio miedo, pero me quedé anonadado viendo este conejo que había salido de la nada. Pensando por qué este conejo estaba en la casa, sobre el techo, pues tuve la intención de ir hasta allá para verlo más de cerca, pero mi padre casi salía de la panadería. Mirándolo un poco más, de repente y de la nada, vi cómo cruzó la calle, algo cruzó la calle. Era como si hubieran tirado un palo con, con mucha fuerza, como si hubieran tirado un palo o un pedazo de guauda de cometa de 1 metro, dando vueltas como un boomerang, que apareció de la nada y se desapareció cuando cruzó la casa donde estaba situado este conejo. Todas estas cosas me ocurrieron en esta casa, situada en un barrio de Cajicá,
a las afueras de Bogotá, Colombia. Una casa que a simple vista parece un buen lugar para vivir, sin imaginarse la gran pesadilla que podrían vivir las personas que allí habiten esta casa, sin saber los misterios que esta trae.